En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Continuamos con el estudio de la palabra del Señor, su naturaleza, lo que significa la palabra del Señor, el propósito por lo cual Dios nos concedió su palabra, el contenido de esta palabra y lo que esta palabra produce en el alma, en el espíritu y en la mente del creyente. Y muchas otras cosas más respecto a la naturaleza de la palabra del Señor. Estamos hablando ahorita de la palabra de Dios que es comparada como una comida. En realidad es una metáfora. Es más que una comparación, porque ciertamente así como la comida física alimenta diariamente nuestro cuerpo cuando nosotros comemos, desayunamos, almorzamos y cenamos, así exactamente debemos de alimentar nuestro espíritu todos los días. Y el único alimento, el único poder, la única vitalidad que viene a nuestro espíritu es a través de la palabra del Señor. No solo de pan vive el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo está enseñando que el ser humano es dual, tiene una parte espiritual y una parte física, y que ambas partes deben de ser alimentadas. La parte física con comida física y la parte espiritual, el espíritu del hombre, con alimento espiritual, y se especifica que el alimento espiritual es la palabra que sale de la boca de Dios. Pedro está hablando de eso. Hablábamos ayer de Pedro, que nos dice que como niños recién nacidos debemos de desear la leche espiritual no adulterada, porque la leche espiritual y también el alimento sólido, la vianda sólida espiritual, es para el crecimiento espiritual del creyente. Hay muchos creyentes, lamentablemente, que no se alimentan diariamente espiritualmente, o sea, no alimentan su espíritu, porque diariamente no tienen el hábito de comer la palabra de Dios. No la comen, no la mastican, no la introducen, no la digieren, no la entienden, no la escudriñan, no la integran a su espíritu, a su propia vida. Entonces tienen anemia espiritual. Físicamente están robustos, se nota que están robustos, hasta pueden tener un sobrepeso. Y uno dice, este hermano y esta hermana está bien alimentado, come muy bien, come los 3 tiempos, quizás come 4. Pero por dentro puede estar tan anémico, puede estar tan delgado, puede estar casi muriéndose, moribundo, no tiene fuerza alguna, porque no ha alimentado su espíritu con la palabra de Dios. No tienen ganas de leer la Biblia, no tienen ganas de orar, no tienen ganas de relacionarse con Dios, no se relacionan con sus hermanos en la fe. Prácticamente, hermanos y hermanas, estas personas están muertas o casi muertas espiritualmente. Están
moribundos. Mientras su cuerpo físico está bien robusto, el cuerpo espiritual, es decir, el espíritu humano de esa persona, está pero bien delgado, anémico, carece de fuerza, de vitalidad, de vida. Esa es la situación lamentable de algunos hermanos y hermanas en la fe. ¿Y qué sucede? Uno los exhorta, vamos a la iglesia, hermano, cantemos, alabemos al Señor, démosle gracias, tengamos fe, creamos en sus promesas, vayamos al templo y adoremos juntamente con los hermanos al Señor. Dediquémonos a las cosas espirituales. No tienen ganas de hacer eso. Están casi muertos y algunos están ya muertos. ¿Por qué? Porque no alimentan su espíritu, solo alimentan su cuerpo físico. En 1 Pedro 5, 1 y 2 dice, ruego a los ancianos. Pedro está en su carta exhortando, enseñando a los demás pastores, a los líderes espirituales de las iglesias, a los maestros, a los dirigentes de las iglesias. Y entonces Pedro dice, ruego a los ancianos, al liderazgo de la iglesia que está entre vosotros, entre toda la congregación. Yo anciano también con ellos. Yo soy un pastor juntamente con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada cuando Cristo venga. Y la exhortación es esta: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Aquí hay una exhortación para nosotros, los que predicamos, los pastores, evangelistas, maestros, los líderes que presiden en la iglesia. Dice que nosotros tenemos la responsabilidad de apacentar. Apacentar significa dar de comer a las ovejas. Los pastores en aquel entonces sacaban las ovejas y las llevaban a apacentar, buscaban pastos buenos, pastos. Y buscaban también aguas para que las ovejitas comieran pastos frescos, jugosos y tomasen agua. Y también para que los pastores las guardasen, las cuidasen de los lobos rapaces y de los animales y de todo peligro. Entonces, tomando esa figura, el apóstol Pedro dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Dale de comer. La responsabilidad de un pastor, la principal, la primera responsabilidad de un pastor es apacentar la grey de Dios, es darle de comer pues a los hermanos. Que cuando los hermanos lleguen a la iglesia, entonces los hermanos están ahí participando del culto de adoración, alaban al Señor, glorifican a Dios, ofrendan y hacen todo lo que el programa cúltico tiene que hacer o desarrollar. Pero cuando el pastor pasa al púlpito, se supone que debe de darle de comer a la congregación, a las ovejitas del Señor.
Bueno, entonces el pastor ha pasado días orando, escudriñando las escrituras, en comunión con Dios. Señor, ¿qué clase de alimento tengo que darle a la congregación, a tus ovejas? Señor, 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 ilumina mi mente, dame sabiduría para que yo pueda darles un alimento sólido, un buen alimento que los sustente, que salgan de la iglesia llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra, llenos de alimento espiritual. Esa es la responsabilidad suya, hermano pastor, y la mía y de todos los pastores y maestros de las Sagradas Escrituras que estamos en este globo terráqueo. Esa es nuestra responsabilidad. Y Pedro les dice, apacentad la grey que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no por obligación, sino voluntariamente, con amor, con amor. ¿Recuerda usted las 3 preguntas que Cristo le hizo a Pedro? ¿Me amas, Pedro? Y cada vez que Pedro le decía, sí, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Es el amor, la motivación que nos impulsa a servir a la grey de Dios. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. No motivados por la ganancia de dinero, y muchas veces ese dinero se gana deshonestamente, sino con ánimo pronto, como queriendo hacerlo. Es un privilegio servir a la grey de Dios. No pensar en dinero, porque hoy en día muchos piensan solo en el dinero. Entonces aquí se dice apacentar, hay que dar de comer. Bueno, un hermano en Cristo va a la iglesia, es alimentado por su pastor, pero él también, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, se alimenta a sí mismo. Él tiene la Biblia. Ahí están todos los pastos, los delicados pastos. Ahí están todas las fuentes de agua que salta para vida eterna. Ahí en las Escrituras está todo lo que nosotros necesitamos. Usted debe de ser alimentado por su pastor y usted debe de alimentarse por sí mismo, porque ya usted no es un bebé. Ya no es necesario que el pastor le dé lechita en la boca y lo tenga en su seno y lo chinee y lo balancee de un lugar a otro. Ya no, ya usted creció. Ya es un hermano que tiene años de ser cristiano. Usted ya debe de ser experto para preparar su propia comida. El menú ahí está. En la Biblia hay 66 libros y ahí está el menú para alimentar su espíritu. Ahí están todas las doctrinas de la salvación. Ahí está toda la riqueza de la sabiduría y divina. Ahí hay mares insondables, riquezas incomparables. Y usted aparta el lugar, el tiempo, el día, la hora para leer su Biblia devocionalmente. Usted cada día alimentando su espíritu. Bien, pero la palabra de Dios también es comparada con trigo legítimo. Jeremías también habla de esto. Ya Jeremías dijo que encontró la palabra, que se la comió y que esa palabra produjo en él una gran alegría, un gran gozo, pero un gozo inefable. Ahora Jeremías habla de que la palabra de Dios es trigo. Jeremías capítulo 23, verso 28 al 32.
El profeta que tuviere un sueño, dice la palabra del Señor, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé, ni ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Dios usa a Jeremías para este mensaje. Bueno, era costumbre que sacar la casulla del trigo. A esto era semejante a la paja, era paja. Era el desecho, la cáscara, para que quedara el verdadero trigo. Y para limpiar el trigo, entonces, después de aporrearlo, entonces lo tiraban al aire y el aire se llevaba la paja, la casulla, y quedaba el verdadero trigo, que tenía peso y el viento no se lo podía llevar. Entonces, en la época de Jeremías, surgieron una gran cantidad de profetas falsos, mentirosos, pretenciosos. Yo soy profeta, decían. Yo soy profeta. Y profetizaban mentiras. Dios no les había hablado. Y si Dios no les había hablado, entonces, ¿qué era lo que ellos hablaban? Palabras de ellos, inventos de ellos. Así dice el Señor, y utilizaban el nombre del Señor para engañar al pueblo. Yo no los mandé. Estos no son mis profetas. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Entonces, dice el Señor, utilizando a Jeremías para instruir al pueblo. Y no solamente para instruir al pueblo, a los profetas, porque siempre habían profetas verdaderos y profetas falsos. Profetas de Dios y profetas del diablo. El profeta que tuviera un sueño, ya Dios está instruyendo a los profetas, cuente el sueño. Porque claro, era el instrumento, por ahí Dios podía hablar y orientar e instruir al pueblo por medio del mensaje de Dios dado al profeta por un sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, esa era la otra forma como Dios hablaba al profeta. Les hablaba por sueño y les hablaba directamente por palabra audible. Dice, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra. Es decir, Dios lo que le está diciendo a los profetas es esto. Yo les hablo a ustedes por diferentes medios. Les hablo por sueños y les hablo directamente. Mi propósito de hablarles por sueño y directamente para que ustedes instruyan al pueblo por el sueño y la palabra que yo les he hablado a ustedes. Ahora Dios hace una pregunta y dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. O sea, los sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, ni les hablé. Esa es la paja. Esa es la casulla. Eso es lo que no tiene valor. Esa es la mentira. Esa es la manipulación de los profetas. Hoy nosotros oímos que hay profetas. Bueno,
Yo no me voy a poner a hablar en contra de los profetas. Solamente que la Biblia declara que toda experiencia espiritual, si usted tiene un sueño, si usted oyó una voz, o si usted escuchó a alguien que dice que es profeta y da un mensaje en el nombre de Dios, ¿cómo va a saber usted si ese mensaje es trigo o es paja? Casulla que no tiene valor, que es pura mentira humana, o palabra verdadera. Bueno, así como en el Antiguo Testamento había que probar a los profetas, en el Nuevo Testamento también. Capítulo 14 de 1 Corintios habla de eso. Hay algunos que profetizan, dan un mensaje de exhortación, consolación y edificación. Pero todo lo que la congregación escucha, lo debemos de aceptar como si fuese genuino y verdadero y que viene de Dios. O esa persona que está hablando ahí es un pretencioso, un manipulador que trata de manipular a la iglesia. Nosotros ya tenemos los 66 libros y la revelación completa. Tenemos, como dijo Pedro en su epístola, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Qué es lo que trato de decirle, hermano? Lo que trato de decirle es que nosotros, cualquier experiencia, debemos de analizarla y juzgarla. Porque los profetas en la época del Nuevo Testamento, cuando Pablo está instruyendo a los corintios, habían profetas que profetizaban en las asambleas cristianas. Entonces Pablo dice que hable y que el mensaje solamente ocupa 3 ámbitos. Exhortación, que es dar ánimo. Consolación, que es consolar al pueblo cuando está pasando dificultades y persecuciones. Y edificación. ¿Qué debe de hacer Ese es el mensaje del profeta del Nuevo Testamento. ¿Qué debe de hacer la congregación del Nuevo Testamento al escuchar? Debe de juzgar. Los demás juzguen. ¿A quién van a juzgar? ¿Al profeta mismo o al mensaje del profeta? Bueno, en el Antiguo Testamento se dice que también hay que juzgar al profeta. ¿Cómo vive el profeta? ¿Es un hombre verdadero, piadoso de Dios? ¿Es obediente? ¿Cómo es la vida del profeta? ¿Cómo vive ese profeta que dice que es profeta de Dios? Entonces se juzga también su manera de vivir. ¿Es un profeta honesto o que busca ganancia o manipular para sacar dinero a la gente? Entonces se juzga eso. Y en el Nuevo Testamento dice, los demás juzguen. Bueno, ¿cuál es la vara para medir, para emitir el juicio? ¿Cuáles son los criterios que debemos de tener? Es la palabra de Dios, hermano. En el Antiguo Testamento ese era el criterio. Si no es conforme a mi palabra, dijo el Señor, es porque a estos profetas no les ha amanecido. Si no es conforme al testimonio divino. Y nosotros por eso el creyente del Nuevo Testamento, nosotros debemos de conocer bien la palabra de Dios. Porque si no conocemos la palabra de Dios, no tenemos una herramienta para medir, para juzgar, para analizar los mensajes que oímos de algunos que dicen que son profetas.
Entonces, ¿cómo vamos a saber la diferencia entre trigo verdadero y paja? Por eso se nos da ya la Biblia. Linda Biblia de colores. Hay una que se llama Biblia de arcoíris, que tiene un montón de colores los versículos. Hay Biblias para mujeres, para los hombres, para los jóvenes, para todo. Ahora sí que las librerías cristianas están llenas de Biblia, pero ¿de qué nos puede aprovechar que haya una enorme cantidad de Biblias si no la leemos, si no la analizamos, si carecemos de criterio para juzgar el mensaje de otros? Así que mañana, si el Señor lo permite, vamos a continuar hablando de la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre es trigo. La palabra de los hombres, las palabras mentirosas y manipuladoras, siempre es paja, casulla. No tiene valor alguno. Hasta mañana, amado hermano. Dios le bendiga y le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación.